Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Voy a iniciar orando al Señor para que podamos continuar iniciar con este tiempo de adoración a nuestro buen Señor. Hoy, precisamente hoy, que es día del Señor, día que le pertenece al Señor, día de culto, de adoración pública. Así que les invito a que oremos, mis hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días. Muchas gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu gran cuidado para con nosotros, Señor. Gracias por este día que nos concedes en tu gracia, en tu bondad y misericordia. Gracias porque podemos hoy acercarnos ante ti, Señor. Nos has dado un día más de vida. Un día más de vida no solamente para llevar las cosas o los asuntos de este mundo, sino principalmente para poder disfrutar de tu benevolencia, de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, Señor, para con nosotros. Gracias, Dios mío, porque podemos acercarnos delante de ti, Señor. Gracias porque en medio de tal vez las dificultades que hayan a nuestro alrededor, Dios, nos permites, nos concedes el poder hoy estar disfrutándote, Señor, el poder hoy estar, Dios de la gloria, siendo partícipe de tus benevolencias. Y eso es gracias a esas misericordias que nos concediste en algún momento, Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para darnos vida, Señor, porque como dice tu palabra, fuimos regenerados según las muchas misericordias del Señor. Y por eso ahorita o cada vez que nos levantamos, Señor, no solo apreciamos tu bondad para dar gracias por todo lo que nos das, sino esas misericordias que son nuevas cada mañana para sostenernos en este caminar en el cual nos has puesto, Señor, el caminar de Cristo, la senda, la única que nos lleva hacia ti, bendito Dios, para estar por toda la eternidad. Gracias, Dios de la gloria, por eso, por permitirnos estar acá, Señor. Hoy es un día especial, Dios. Todos los días, pues unas son malos, pero en ti son de bendición, Señor. Por todo lo que nos concedes, uh, por medio tuyo, Señor, a través de tu Hijo, todo lo que nos das, oh Dios de la gloria, en cuanto a beneficios terrenales, Dios mío. Pero hoy es un día especial porque es un día en el cual tu pueblo se reúne a una sola voz, Señor, a adorarte, a exaltarte, a bendecirte, Dios mío. Se une a una sola voz, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, como si fuéramos una sola alma, para elevar oraciones a ti, para rendir nuestra vida a ti en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, oh Dios, por medio de Cristo, para elevar oraciones, cantos, para elevar nuestros corazones, Señor, a inclinarlos a la exposición de tu palabra. Señor, hoy unimos nuestra vida para entrar, Señor, en penitencia y procurar tu perdón, procurar, Señor amado, tu santificación, bendito Dios. Gracias, gracias porque hoy es un día muy especial, es un día donde tu pueblo se reúne a adorarte, a exaltarte, a bendecirte, a glorificar tu santo y glorioso nombre, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Gracias por también en medio de todo permitirnos ver a nuestra familia con vida, aunque algunos de ellos, tal vez muchos, tal vez todos, a excepción de nosotros, Señor, para algunas familias, eh, este día es un día de adoración, Señor, donde solamente mis hermanos entrarán delante de tu presencia. Algunos lo harán con sus familias y gloria a Dios por ello. Otros simplemente entrarán ellos y sus familiares seguirán siendo partícipes de este mundo. Y por eso en medio de todo eso es gratificante verlos, Señor, con vida.
aunque no lo merecen, sin duda alguna, merecen tus juicios. Señor, claro que sí, de eso estamos de acuerdo, Señor, no, no renegamos al respecto, más bien nos duele, Señor, el saber que pudiesen, Señor, acercarse ante tu presencia para buscar arrepentimiento, prefieren otro rumbo, Señor. Y por eso aquí estamos, Dios, para agradecerte por un lado que les tengas con vida, pero al pedirte por otro que por favor tengas piedad de ellos, Señor. Que los rescates como los rescataste a nosotros, que los salves de la miserableza y la esclavitud de su pecado como lo hiciste con nosotros, Señor. Y puedan ellos junto con nosotros dar gloria, honra, alabanza y exaltación. Gracias, Dios mío. Gracias por este buen momento que podemos tener. Gracias por este buen momento que podemos disfrutar de tus benevolencias, de tus gracias y misericordias, Señor, para cada día ser fortalecidos en ti y poder cada día en ti, oh Dios de la gloria, estar firmes, Señor. Por eso, gracias, Dios mío. De antemano colocamos el culto al cual cada uno de mis hermanos participará para que seas tú, Señor, bendiciendo esa congregación, Señor, tomando los instrumentos que serán usados este día para que ese culto de adoración pública sea llevado de una manera gloriosa, de una manera espiritual, de una manera santa, de tal manera que todos, Señor, sean edificados en este día, confrontados, Señor, restaurados, bendito Dios, animados, avivados, todo para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por los diferentes cultos a los cuales mis hermanos participarán, que se reúnen en este momento, bendito Dios. Usa, Señor, a esos predicadores, a esos pastores, para que lleven a Cristo, Señor, a ese pueblo que los estará oyendo. Muchas gracias, Dios, te damos. Muchas gracias por este buen tiempo que tenemos, Señor. Delante de ti estamos, Señor, para ser edificados previo a ese momento en el cual estaremos con nuestros hermanos en la fe, en aquella iglesia a la cual pertenecemos, Señor. Te agradecemos por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Julio 14. La única cura para el alma. Naamán, capitán del ejército de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Segunda de Reyes 5:1. Desde cualquier perspectiva, Naamán parecía ser un hombre exitoso. Naamán era un gran hombre de la ciudad de Siria o Aramea de Damasco. Dos ríos que nacían en las montañas del Líbano fluían con belleza inmaculada hasta el fértil oasis donde había sido edificada la ciudad. Era un lugar de riqueza y de esparcimiento y ofrecía las atracciones culturales del arte, de la música y de la recreación. Como el comandante victorioso del ejército sirio, Naamán tenía una posición envidiable de poder y de prestigio y era tenido en alta estima incluso por su rey. Y sin duda, con este poder y prestigio venían grandes posesiones. En otras palabras, era un hombre que tenía todo a su favor, excepto por una cosa. Había una dimensión de la existencia de Naamán que proyectaba largas sombras sobre todo lo demás que disfrutaba. Sus muchos logros, que los llenaban de orgullo, eran apagados y dominados por esta cláusula. Pero leproso. Todo lo que tenía, sus muchas oportunidades y sus posesiones, ni siquiera se acercaban a solucionar este problema. No había nada que él pudiera hacer al respecto y la lepra estaba destruyendo su vida. La enfermedad física que aquejaba a Naamán es una ilustración de la enfermedad espiritual que cada uno de nosotros sufre. Su lepra era contagiosa, espantosa y dejaba marcas de por vida. Es una metáfora bíblica clásica de la naturaleza humana que está manchada por el pecado. Cuando nos describimos a nosotros mismos y nuestro contexto a otros, podemos mencionar lo que sabemos, los lugares que hemos visitado y todas las cosas que hemos logrado. Sin embargo, al final de todo esto, sin Cristo, inevitablemente terminamos igual que Naamán, en esa misma palabrita, pero
La lepra no respetaba el estatus de Naamán, tal como el pecado no respeta el nuestro. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y la palabra todos de verdad significa todos. No existe un hombre ni una mujer que pueda librarse del alcance de esa afirmación abarcadora. No hay riqueza que pueda rescatarnos del pecado ni bondad que pueda cubrirlo. Todos sufrimos lepra en nuestra alma, para lo que no existe cura salvo por Cristo. Solo cuando admitimos que nuestro estatus y nuestras posesiones no pueden tratar nuestro asunto más grave, podemos voltear a Jesús, nuestro gran médico, quien tomó sobre sí nuestra enfermedad para que pudiéramos ser sanados. Así como Él estuvo dispuesto a extender su mano y tocar a un leproso, haciéndose a sí mismo impuro, pero sanando al hombre por completo, así también en la cruz Él se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser justos a los ojos de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Hoy estás rodeado de Naamanes, personas que disfrutan de prestigio, poder y posiciones, personas que han tenido éxito, pero que aún así están corrompidas por el pecado y enfrentan el juicio. Aquí está una verdad que socava nuestra envidia hacia los demás y que la transforma en compasión. Tal como Naamán requería una cura para su lepra, todo hombre y mujer necesita una solución para su pecado. Y tú la conoces. Lucas 5, del 12 al 32. Muchas gracias, mi hermana, por compartirnos la lectura. Bueno, hermanos, ahí tenemos un mensaje bastante evangelístico. Creo que todos, o la mayoría por lo menos, siempre hemos escuchado este mensaje. Bueno, sobre todo en el contexto bíblico, ¿no? En el contexto bíblico, es decir, en una predicación cristocéntrica, vamos a tener en cuenta que este es un mensaje que va a apuntar siempre a nuestra naturaleza pecaminosa y la solución a esta naturaleza que es Cristo, ¿no? En un mensaje, lo que podemos decir cristocéntrico, bibliocéntrico, porque pues lamentablemente hay muchas dentro del mundo evangélico. Algunos predicadores son demasiado alegóricos en usarlo, ¿verdad? Y terminan exponiendo este mensaje, es relacionando la lepra con las maldiciones generacionales o con el estancamiento económico, y entonces el Señor ha venido a liberarnos desde eso. Pero en realidad este texto va a apuntar es a lo que en la Biblia significaba eh, esa enfermedad tan terrible, incurable, y pues ya lo cual determinaba a una persona para quedarse así y esperar la misericordia del Señor. Pero la lepra era una enfermedad vista como una enfermedad de maldición, es decir, el que tuviera lepra estaba bajo maldición. Así que por eso es muy bien aplicable este texto al relacionarlo con aquellos que están perdidos, con aquellos que están sin Cristo, ya cuando hablamos de la era neopactual, ¿no? Y de lo que es el Evangelio. Ahora, es interesante este texto porque es un texto que incluso nos puede relacionar, por un lado, es cierto, con el tema de la vida espiritual del ser humano, la condición espiritual del ser humano, pero por otro, es un texto que de alguna manera nos conecta con la soberanía del Señor, especialmente, y no quiero dejar pasar o dejar de mencionar ese detallito en particular, porque note que el texto dice que este Naamán era capitán del ejército del rey de Aram, ¿no? De Siria, ¿sí? Y que era un gran hombre delante de su señor, tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado victoria. Ahora, es interesante la traducción que nos brinda la Biblia de las Américas, porque creo que es la más correcta a la que nos brinda la Reina Valera, y que nos puede confundir,
porque la Reina Valera, si usted de pronto leyó el texto, va a decir, por medio de él, Jehová había dado salvación a Siria, ¿sí? A Siria. Entonces, nosotros, si no entendemos la connotación de la palabra salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y especialmente en el Antiguo Testamento, pudiésemos creer que todas las veces que la Biblia diga salvación en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a la salvación del alma. Y no, la salvación en muchas ocasiones, o en los salmos, por ejemplo, salvación no se refiere a lo que es la liberación eterna del alma para una gloria eterna, sino que en ocasiones se refiere es a una liberación de los enemigos, ¿sí? O una liberación de alguna circunstancia en particular, o como ya la conocemos, una salvación del alma, ¿no? Pero en este caso, por eso la claridad y muchas versiones, traducciones bíblicas, no paráfrasis bíblicos, sino traducciones bíblicas, traducen el texto como el Señor dando victoria a Aram, pero que es una palabra a la vez que se traduce como reino de Asiria. Por eso algunas versiones, como en este caso la Reina Valera, traducen como Asiria. Pero hace referencia a eso, ¿no? A las victorias que el Señor ha dado. Pero lo interesante aquí es que dice la Escritura que Jehová ha dado victoria a Aram por medio de Naamán. En otras palabras, esto es la soberanía del Señor, ¿no? Dios quita, pone reyes, Dios quita y pone reyes, y como obviamente el Señor ha estado ahí siempre dirigiendo todos los asuntos, ¿no? Dirigiendo todo, en su soberanía, los asuntos de la vida. Ahora, ese es como el detalle que quería mencionar, ¿no? Mencionar. Pero nos enfocaremos a lo que el devocional nos quiere enfocar, porque creo que lo que estoy mencionando es simplemente un asunto particular, por eso dije no quería dejar de lado eso, porque no es el enfoque del tema, pero quería dar como esa perlita para que pudiésemos observar en el texto, ¿no? La soberanía de Dios en todo. Ahora, note ya enfocándonos a Naamán, lo que la Biblia presenta a Naamán. O sea, era un hombre de prestigio, un hombre victorioso, un hombre con una posición envidiable, mucha economía, de seguro si era de los hombres principales del rey. Imagínese cómo el rey lo tendría. Por cada victoria te doy esto, ten posesiones, ten dinero, ten oro. Así que Naamán de seguro era un hombre de prestigio, respetado, es decir, si se mencionaba el nombre de Naamán o el general Naamán o el capitán Naamán, de seguro todos sabían. Es un hombre que, como a veces uno ve en las películas, si llegaba al pueblo, al centro de la ciudad, montado en su caballo, las personas le harían la venia, porque creo que de seguro hasta el rey mismo lo habrá presentado como un hombre de mucho prestigio, ¿verdad? Sin embargo, aun cuando tenía todo a su favor, tal como lo leemos en el devocional, vemos que había algo que estaba en su contra. Todo estaba a favor de Naamán. Riquezas, poder, reconocimiento, tal vez un buen hogar o mujeres posiblemente, pero como dice aquí, había algo que proyectaba una terrible y lamentable y aterradora sombra sobre todo lo que Naamán tenía. Sus muchos logros que lo llenaban de orgullo, lo hacían andar erguido, eran apagados y dominados por esa cláusula que presenta el texto. Pero leproso, ¿sí? Y note que el texto no inicia diciendo Naamán capitán, Naamán leproso era capitán, sino que primero le da toda le brinda todas esas características en particular para luego afirmar o cerrar con esa cláusula, pero leproso.
pero leproso. Porque eso obviamente nos quiere apuntar a algo en particular, y es obviamente a la necesidad o a todo lo que vendría con Naamán. Creo que la mayoría aquí conocemos, y si no, puede leerse todo el capítulo 5 del segundo libro de Reyes para que pueda comprender o pueda extender la ilustración de ese rey, de cómo él le van a decir que puede hablar con un gran profeta, aquí es donde entra el profeta Eliseo, y se va a formar toda una historia alrededor de Eliseo y Naamán, para Naamán obtener su sanidad, ¿no? Donde Naamán termina es metiéndose, sumergiéndose en un río no muy agradable, uh, y a través de ello pues obteniendo la sanidad. En otras palabras, la historia de Naamán va a terminar o termina rodeada de Dios humillando el orgullo, el ego de Naamán, haciéndolo meter a un río no muy agradable, el río Jordán, y para que él pueda obtener, tanto que él decía o pedía que sí, ¿por qué no en otro río? Que había muchos ríos que eran agradables, ¿por qué en ese río en particular? Pero era Dios humillando a Naamán, y rompiendo su ego, rompiendo su orgullo, destrozando su propia soberbia, para llevarlo a algo en particular, ¿no? Y posiblemente a conectarlo con él mismo, poderle tal vez mostrar que Él es quien le ha dado las victorias, que Él es de quien puede encontrar vida, todo este tipo de cosas. Yo puedo pensar que todo este escenario que se formó alrededor de Naamán, junto con Eliseo, con su sanidad, yo creo que tenía como objetivo un objetivo salvador sobre la vida de Naamán, no simplemente mostrarnos un rey, un capitán con mucho poder, y ya siendo sanado de lepra. Yo creo que detrás de todo esto hay un objetivo redentivo para la vida de Naamán. Toda esta humillación tenía como un objetivo posiblemente redentivo. El asunto es a lo que nos pone obviamente la historia de este capitán Naamán, ¿no? Tenía lepra, y nada, todo lo que tenía, nada de ello se acercaba a solucionar su problema. El mucho poder, el mucho reconocimiento, las muchas posesiones, nada, absolutamente nada lo ayudaría a quitar este problema. Nada podía quitar la lepra de su vida. Al contrario, por todo, a pesar de todo lo que tenía, era lo que pudiésemos decir, muriendo lentamente con su lepra, con toda esta enfermedad vista como maldición por muchos, especialmente por el pueblo judío. Todo aquel que tenía lepra tenía que alejarse del pueblo, porque estaba bajo maldición y se sometía al juicio de Dios, al castigo de Dios. Es lo que la gente determinaba, estaba bajo maldición, y de alguna manera lo relacionaban con el pecado. Entonces, todo esto que tenemos, que la lepra pues estaba destruyendo lentamente su vida. Y esto me lleva a recordar, ¿no? Obviamente, sabiendo con qué nos va a conectar este texto, me lleva a recordar ese texto de Mateo capítulo 16. Si tiene su Biblia al lado, espero que sí, vamos a recordarlo, versículos 25 y 26. Mateo capítulo 16, versos 25 y 26. Recordemos lo que dice el texto. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y es interesante eso, ¿no? Me lleva a recordar, o me lleva a mí a recordar ese texto. Y bueno, la historia de Naamán de por sí lo lleva a uno a citar ese texto en particular, porque
porque la realidad, ¿no? Es lo que pasa sobre el ser humano. ¿Cómo puede lograr tanta cosa? ¿Sí? Ahí, como le pasó a Asaf cuando estuvo viendo la prosperidad del impío, diciendo él, pero ¿por qué el impío hace todo lo que hace contra Dios? Y mire, tiene dinero, tiene plata, tiene riquezas, tiene comodidades, tiene herencia para sus generaciones. Y todo lo que hace, y uno acá pasando, saltando matojos, diría alguien, ¿verdad? Pero un asunto de obviamente de envidia. Sin embargo, Asaf luego dice hasta que comprendí el fin de ellos. ¿Cuál sería el fin de ellos? Y es obvio que la situación, la comodidad o la salud plena que alguien pudiese disfrutar y de la cual muchos pueden hacer alarde, de tener una buena comodidad, una buena economía, buen trabajo, buena salud, pero al final llenos de soberbia contra Dios, no queriéndose acercar a Dios y todo esto obviamente sabiendo que va a culminar en la condenación de su alma y que nada de lo que tiene la tierra le ayudará para librarlo de esa terrible eternidad. Y es lo que le pasaba a Naamán. Tenía todo lo que cualquiera de nosotros quisiéramos tener, ¿sí? De seguro, una buena economía, un buen reconocimiento, pero ¿de qué sirve todo eso? ¿Cuál es el objetivo de todo eso si al final no se tiene lo más preciado? Yo me imagino, no sé si a usted le ha pasado, pero yo he hablado con personas de buena economía, pero con enfermedades terminales. Y esa gente siempre llega a un punto. ¿De qué me sirve todo esto si me estoy muriendo? Lamentablemente, ¿no? Los apunta hacia Cristo y la otra parte. Es la otra parte de que aún en medio de todo no se acercan al Señor, no quieren mirar hacia arriba y levantar su mano pidiendo auxilio al único que los puede liberar no de la enfermedad, sino de la condenación eterna, porque uno los apunta a eso, ¿no? Mire un fulano, mire una señora, es cierto, es la verdad, sí, pero si bien el Señor lo puede liberar, lo puede levantar, la puede sanar de ese estado, hay un estado del cual el Señor quiere liberarlo, aun cuando termine usted yéndose por esa enfermedad. Y es el estado del pecado, es el estado de la condenación. Y es lamentable porque así como he tenido varios casos de esos mismos casos, uh, no, la gente es como si fuera su riqueza, no los dejara acercarse o su tradicionalismo, porque algunos de esos casos ha sido por el tradicionalismo religioso, al cual creen que sería peor a ellos si se apartaran o si traicionaran a su religión tradicional. Pero es la realidad que vemos, ¿no? Dice la enfermedad física que aquejaba a Naamán es una ilustración de la enfermedad espiritual o del estado espiritual que cada uno de nosotros sufre sin Cristo, ¿no? Sin Cristo. Su lepra era contagiosa, espantosa, dejaba marcas de por vida. Y esa es una metáfora bíblica clásica de la naturaleza humana que está manchada por el pecado. Cuando lo describimos a nosotros mismos y nuestro contexto a otros, podemos mencionar lo que sabemos, los lugares que hemos visitado y todas las cosas que hemos logrado. Sin embargo, al final de todo esto, sin Cristo, lo que hemos dicho, sin Cristo, inevitablemente terminamos igual que Naamán, en esa misma palabra, en esa misma cláusula. Pero ahora nosotros podemos dar gloria al Señor. Ahora nosotros podemos decir gracias a Dios, pero si miramos nuestra vida antes de Cristo, tal vez muchos de nosotros pudiésemos decir, disfrutamos por aquí, disfrutamos por allá, hacíamos esto, hacíamos lo otro, teníamos esto, teníamos lo otro, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos totalmente podridos. Y tal vez creo que alguno pudiese llegar a la conclusión de que fue alguna adversidad con la cual el Señor le golpeó su orgullo, le golpeó su soberbia
y lo puso a los pies del Señor. ¿Sí? Yo les contaba la otra vez, en un momento trabajaba con alguien acá en el Espinal y cada vez que pasaba algo similar, él hacía lo mismo, ¿no? Digamos que se caía algo y pues yo lo recogía o él me pedía el favor, le decía, lo que tiene que hacer el Señor para que por fin usted doble su rodilla. Era una molestia, una chance que teníamos, ¿no? Cada vez que nos veíamos, todo lo que tiene que hacer el Señor para que por lo menos doble su rodilla, para que por lo menos se humille físicamente. Pero es una realidad en el ser humano y es lo que tiene que hacer el Señor para poder humillar a alguien y decirle, haz lo que tiene que hacer el Señor. Y que esa persona haga lo que el Señor les exige. Les decía ahorita acerca de Naamán, del contexto que hay. Les recomiendo, si no lo conoce, por favor lea el segundo capítulo perdón, el segundo libro de Reyes, capítulo 5, y podrá tener un mejor contexto de la historia. Si hace tiempo no lo leyó, no lo recuerda bien, vaya y léalo, es necesario, y así podrá tener contexto. Pero si Naamán no hubiese estado sano, primero no va a pedir ayuda de ningún profeta de Dios, porque él le recomendaba un profeta de Dios, fue por eso. Pero si él está sano, él no necesita ningún profeta de Dios. Dos, si viniera un profeta y le dijera, Naamán, sumérgete en el Jordán para que seas sano de tu inmundicia pecaminosa, jamás Naamán se va a tirar a ese río. Si estando leproso, al principio dijo, no hay otros, ¿por qué ese? Si estando leproso, pero tuvo que el Señor llevarlo a ese estado para poder humillar a Naamán y poder mostrarle que hay otro camino, que hay otra forma de vida, que hay alguien aquí hay alguien mayor que él, a quien él tiene que mirar y a quien él tiene que reconocer como aquel por quien ha tenido las victorias. Así que es interesante eso, ¿no? Lo que tiene que hacer el Señor para doblegar a alguien. La lepra no respetó el estatus de Naamán, no respetó sus victorias, no respetó su poderío, no respetó sus riquezas, tal como el pecado no respeta el estatus de nadie. Dice la Escritura, Romanos 3:23, cita un texto, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos, por cuanto todos pecaron. Eso implica la realidad del ser humano. Y esto alcanza niños, adultos, ancianos, hombres, mujeres, ricos, pobres, medio pobres, todo, todo. Es la realidad del ser humano. No existe un hombre ni una mujer que pueda liberarse del alcance de esta afirmación. Y eso me lleva a recordar el texto de Romanos 3:10. Vamos a leerlo. Ahí donde un texto que nos muestra la radiografía espiritual del ser humano. Romanos capítulo 3. Vamos a leer del verso 10 al 14. Si alguien quiere leerlo, puede hacerlo. Si lo tiene ahí a la mano. Dale, mi hermana Estela. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Así es. Note, esa es la radiografía del ser humano sin Cristo. ¿Sí? Sin Cristo. Digo que no podemos, a los que están en Cristo, de ahí el Señor nos ha sacado. Pero esa es la realidad del ser humano, es una radiografía espiritual. Ese es el pero
del ser humano con Naamán, ¿verdad? Y es lamentable, mis hermanos, como algunos cristianos terminan al igual que Asaf, ¿no? Envidiando o codiciando la vida de mundanos, su apariencia física, sus riquezas, sus viajes, su ropa, pero terminan ignorando por causa de eso, tal como el salmista Asaf, Salmo 73, ignorando las riquezas que en Cristo tenemos y que son inigualables a cualquier riqueza de este mundo. Las riquezas que tenemos en Cristo, hermano, que son, reitero, inigualables. La vida que tenemos en Cristo y que ellos no tienen, las riquezas que tenemos nosotros, ellos no la tienen, no la podrán alcanzar. La única manera de que alguien alcance, obtenga las mismas riquezas que nosotros, es que lo hagan por medio de Cristo. Dice la Biblia que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Tenemos la vida que ellos no tienen. Ahora, el asunto sería si aquel que está envidiando esas cosas del mundo o de las personas de este mundo, ignorando lo que tienen, la pregunta, el asunto sería si realmente ellos están en Cristo. Porque es lo que debiésemos nosotros estar apreciando. La frase la hemos escuchado muchas veces. Si tenemos todo, pero no tenemos a Cristo, no tenemos absolutamente nada. Pero si no tuviésemos nada y tenemos tan solo a Cristo, hermano, lo tenemos todo. Y lo tenemos por toda una eternidad. No hay riqueza que pueda rescatarnos del pecado, ni bondad que pueda cubrirlo. Todos nosotros sufrimos lepra en nuestra alma para la que existe, para que la que no existe cura, salvo Cristo. Yo no sé si recuerda cómo en la era de esos carteles, algunas parroquias se hicieron reconocidas y famosas por las riquezas que empezaban a entrar. ¿Por qué? Porque algunos jefes de carteles eran bastante inclinados a la religión tradicional del catolicismo y llevaban plata para que los absolvieran de su pecado. Pensando que de esa manera pues estarían como nivelando el asunto, ¿no? Bueno, yo envío plata y le doy plata a Diosito, Diosito me perdona, sí, voy ahí acumulando indulgencias, porque si me llega a pasar algo, pues me muero, me voy para el infierno, pero ahí está, ahí ya di algo a la iglesia y el Señor Diosito me liberará. Pero obviamente engañados. Lo peor es cuando todos ellos habrán muerto y habrán abierto sus ojos en terrible estado deprimente y para toda la eternidad esperando ese el juicio de Dios. Solo cuando admitimos que nuestro estatus y nuestras posesiones no pueden tratar nuestro asunto más grave, podemos voltear a Jesús, nuestro gran médico, quien tomó sobre sí nuestra enfermedad para que pudiésemos ser sanados. Hermanos, gloria al Señor, que Dios quiso tocar nuestra vida, que Dios quiso tocar nuestros corazones, como dice la palabra. Fuimos llevados a Cristo por medio de Dios, o Dios nos llevó a Cristo por medio de su Santo Espíritu. Dios nos puso a los pies de su Hijo, y por eso Cristo dice: todo lo que el Padre me da, yo lo resucitaré, ninguno se perderá. O sea, fuimos esa entrega del Padre al Hijo, como diciendo: mira, esos son los míos, rescátalos. Esas son mis ovejas, ese es mi pueblo, esa es la iglesia. Rescátalos, redímelos, libéralos. Cristo es un poderoso Salvador. Cristo efectivamente vino a salvar personas. Por la causa divina, por la obra de Dios, por su Espíritu, en nuestra mortandad pudimos ver a Cristo, nuestro Señor. Dice: así como Él estuvo dispuesto a extender su mano y tocar a un leproso, haciéndose a sí mismo impuro, pero sanando al hombre por completo, así también en la cruz, como dice, y ahí está el texto de 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado.
por nosotros lo hizo. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Como dice Isaías 53, Dios puso sobre Cristo, hermanos, las cargas de nuestros inmundos pecados. Dios el Padre puso sobre su Hijo todos los pecados miserables de nuestra vida, desde el más insignificante hasta el más grave, de los pecados pasados, presentes y futuros. Dios los puso sobre Cristo. Y de esa manera, hermanos, de esa manera el Señor nos liberó de ellos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Pero eso es de lo que disfrutamos nosotros. Ahora, si hay alguien acá en medio de nosotros que es invitado, que no es creyente, que no está en Cristo, bueno, mira lo que estamos hablando. Es lo que ofrece el Señor. Tienes todo, posiblemente, o tal vez no, pero si no tienes a Cristo, y tal vez seas de los que digan, no, pues yo no soy ni rico, ni soy sano, ni tengo vida emocional estable. Bueno, permítame decirle que no estar en Cristo te hace estar en un peor estado, ¿sí? Porque no todos los que no están en Cristo tienen una vida cómoda como Naamán, pero si no está en Cristo, está en un peor estado. En el mismo estado en el cual están los que tienen mucha economía o salud o poder o reconocimiento. Ellos, como tú, que tal vez puedas decir, estoy muy mal en todas las áreas de mi vida, ellos, tanto ellos como tú, necesitan a Cristo para que Él te pueda liberar de ese deprimente y peor estado, que es muerto en delitos y pecados, y digno y destinado para una condenación eterna. Necesitas estar en Cristo para que Él te pueda liberar. Los que estamos aquí fuimos de ese tipo de personas, algunos con poder, algunos con muchas dificultades, algunos con reconocimiento, algunos no, algunos depresivos, algunos hundidos en drogadicción, en terribles pecados, pero al final todos muertos y todos destinados para la condenación, hasta que Cristo vino a nuestra vida. Y así como cuando antes de la creación de todas las cosas, cuando solamente había tinieblas, dice la Biblia que Dios hizo resplandecer luz. Asimismo, en nuestro corazón oscuro de tinieblas del pecado, Dios dijo, sea la luz, y la luz resplandeció, y pudimos mirar hacia Cristo. Pero mis hermanos, noten la conclusión, y es que estamos rodeados de Naamanes, es decir, gente necesitada de Cristo, personas que disfrutan de prestigio, poder y posesiones, o como dije ahorita, o tal vez no, personas que han tenido éxito, o tal vez no. El asunto es que están corrompidas por el pecado y enfrentan el juicio. Aquí está una verdad que socava nuestra envidia hacia los demás, como lo decía al principio o en algún momento, y que la transforma en compasión. ¿Qué hacemos? O nos ponemos a envidiar al mundo, o más bien le predicamos el evangelio, o nos contaminamos envidiándolo, renegando porque no tenemos lo que ellos tienen, o más bien admiramos lo que el Señor nos ha dado, ese tesoro preciado en Cristo, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, esa razón por la cual todo alrededor es tenido como basura, como estiércol, por causa de haber ganado a Cristo. Y empezamos a verlos con compasión, como diciendo, mira, tienen todo, pero no tienen nada, porque ellos morirán como nosotros, y lo que se nos ha entregado en Cristo lo tendremos por toda la eternidad, y lo que ellos han tenido solamente quedará en la tierra. ¿Por qué las huacas? Porque ellos, los ancestros, se enterraban con todo su oro pensando que al reencarnar en otra vida reencarnarían con todas sus riquezas. ¿Cuál fue la sorpresa?
Murieron y cuando abrieron sus ojos, se vieron en ese estado de oscuridad deprimente, en una cárcel en la cual están esperando con angustia, con sufrimiento, aquel momento en el cual el juez se pare de su silla y venga a juzgar a vivos y muertos. Tal como Naamán requería una cura de la lepra, todo hombre y mujer necesita una cura para su pecado. Y nosotros la conocemos. Es Cristo nuestro Señor. Y eso nos debe llevar a reflexionar, hermano. ¿Qué tan luz estamos siendo? Pablo le dice a los filipenses que deben ser como luminares en este mundo. ¿Qué tan luz estamos siendo nosotros, hermano? ¿Qué tan luz estamos realmente nosotros ante las personas de este mundo? ¿O somos la lámpara encima del mueble o somos la lámpara debajo del mueble, como dice la Escritura? Eso nos lleva a ser más agradecidos, a que podamos, hermanos, arrepentirnos de si lo hemos hecho. Bueno, si lo has hecho y te has arrepentido, gloria a Dios, me alegra que estés bien con el Señor, pero si en este momento estás en ese estado de mirando lo que el otro tiene y tú no tienes, y por qué el otro sí tiene cuando es impío y tú no tienes cuando eres el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, si Dios prospera, amén, económicamente, bien, si no, hermano, gloria a Dios. No, el punto es que Dios no te va a desamparar, Dios no te va a dejar, pero que tu vida no gira alrededor del sí o sí obtener una economía abundante para suplir todas, no solamente tus necesidades, sino también caprichos. Puede, y gloria a Dios si viene, pero que tú no estés detrás de eso, que tú estés más bien agradecido por lo que el Señor te ha concedido en Cristo. Tantas riquezas, tantas bendiciones, mis amados hermanos. Tenemos a Cristo y lo tenemos todo. Tenemos la mayor riqueza de esta vida, la mayor riqueza en todo el universo, Cristo nuestro Salvador. Ahí está la lectura de Lucas 5, ahí va a hablar de 3 escenarios, va a hablar del leproso sanado, del paralítico sanado y del publicano sanado. Y cuando digo sanado, no me refiero a que él tuviese una enfermedad, sino sanado de su alma. Pero al final, los tres, el leproso sanado de su lepra, paralítico sanado de su parálisis, pero al final, así como el publicano, por encima de una sanidad, o más allá de una sanidad física, sanados de la lepra o de la enfermedad del pecado, esa que nos llevó a muerte. En otras palabras, liberados, resucitados espiritualmente. Hermanos, recordemos que tenemos la única cura para el alma, es Cristo nuestro Señor. Y mientras podamos impartirla, hagámoslo. Algunos de ustedes he recibido siempre algún consejo para tal enfermedad. Tómese tal cosa, tómese tal otra. ¿Por qué usted da medicamentos? Porque a usted le han funcionado. Y como a usted le han funcionado, usted no quiere ser egoísta con eso, quiere darlo a conocer. Hermanos, tenemos la mayor cura de esta terrible enfermedad del pecado. No se quede con esa cura. Déla a conocer a aquellos que están enfermos, que están muertos en sus delitos y pecados. Y agradezcamos al Señor por concedérnosla a nosotros. Vamos a orar, mis amados hermanos. Creo que no tenemos comentarios. Bueno, si alguien tiene algún comentario puede hacerlo, algún aporte, inquietud, bien puede hacerlo, sino para que oremos al Señor, mis amados hermanos, y cada uno pueda empezar a alistarse para este maravilloso día que es Día del Señor. Si no, invito a algún hermano que por favor nos dirija en oración. Hermana Margarita Fonseca, quisiera dirigirnos en oración. ¿Tienes la posibilidad de hacerlo? Claro que sí, pastor. Dale, mi hermana. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti, mi Dios, por este hermoso día que tú nos regalas, por darnos la vida, Señor, primeramente por darnos esa vida espiritual, Señor, por habernos rescatado, Señor, de la muerte en la cual estábamos una vez, Señor.
por haber abierto nuestros ojos, por haber puesto un corazón de carne, Señor, un corazón el cual tú has puesto para nosotros en este día, Señor, levantarnos y darte toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso que tú has puesto desde mucho antes, Señor, para que todos estos devocionales que hemos aprendido, Señor, llegan a nuestra alma, a nuestro corazón, Señor, y nos lleva a Dios bendito al arrepentimiento, Señor, de aquellas cosas que, como dice tu palabra en Romanos, renovaos vuestro entendimiento, Señor, y no os adaptéis a las cosas de este mundo, Señor. Ayúdanos, Dios, Señor, a que nuestra mente esté puesta en ti todo el tiempo, Señor. Y te pido perdón, Señor, porque muchas veces te fallo, Señor, y muchas veces te fallamos de una u otra manera, Señor. Te pido, mi Dios, que en este día tú puedas quebrantar nuestro corazón, Señor, y que nada de las cosas de este mundo, Señor, nos aparte de ti, Señor. Y que en el día de hoy que vamos a adorarte y de glorificar tu nombre, Señor, lo hagamos como dice tu palabra, en espíritu y en verdad, Señor. Bendice al pastor David, Señor, a su familia. Bendice a cada hermano y hermana aquí presente, Señor. Llévanos con bien, Señor, al lugar donde vamos a reunirnos como esos hermanos en la fe, Señor. Adorar y exaltar tu nombre y glorificarte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Gracias por este devocional, Señor. Gracias por esta gran enseñanza que tú nos das, Señor, en esta mañana. Te pido que nos bendigas, que nos guardes, que nos libres de todo mal y peligro, Señor, y que seamos de ejemplo para toda esta humanidad, Señor, como dice el pastor, Señor, que seamos esa lámpara que está puesta encima, Señor, y seamos luminares, Señor, en medio de este mundo perdido y perverso el cual estamos, Señor, pero no pertenecemos a este mundo, mi Dios, Señor. Gracias, Señor, porque somos esa sal y esa luz, Señor, que en este mundo, Señor, podamos hablar de ti, Señor, de las maravillas que tú has hecho en nuestra vida, Señor, que es salvarnos de esa muerte eterna, mi Dios. Doy gracias a ti y te pido por nuestros familiares que no te conocen, Señor, que puedas, Señor, tú tener misericordia y gracia para con cada uno de ellos, Señor, y podamos darte gloria para cuando ellos vengan en arrepentimiento a tus pies, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Quedamos bajo la cobertura tuya, Señor. Líbranos de todo mal y peligro, Señor. Y bendice a cada hermano y hermana aquí presente. Te doy toda la gloria y la honra a ti, mi Dios, Señor y Salvador. Bendito Dios. Amén. Amén y amén. Muchas gracias por dirigirnos en oración. Mis amados hermanos, gracia y paz a todos. Firmes y adelante. Y hoy, adorar al Señor, huestes de la fe. Sí, Amén. veremos al mundo que Jesús nos ve. Amén, amén. Amén. Uy, la Muchas mano. bendiciones. Nos vemos pronto, hermano David. Ok.